Como decía antes, Josep es director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares y es licenciado en Psicología y ha trabajado como jefe de gabinete del Departamento de Participación Ciudadana y Presidencia del Consell y desde marzo de 2021 asume el cargo de director general y entre los objetivos que plantea su dirección general está el aumento de la implantación de energías renovables y para mejorar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Te doy la palabra. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Como ha dicho la mesa inaugural, el reto es mayúsculo, no es sencillo conjugar la implantación de energías renovables con la preservación del paisaje cultural y quiero hacer un poco la charla alrededor de las dos temáticas, ¿no?, que tiene en este caso concreto la Dirección General, que es energía y cambio climático. Empezaré por lo segundo. El cambio climático, como se decía también aquí en la mesa, ya está aquí. Se nos avisó durante muchos años y se hizo caso omiso. Se siguió consumiendo más, se siguió aumentando el ritmo de emisiones y tenemos los resultados que se nos dijeron que se tendrían. En este sentido, evidentemente, Baleares intentó ser una región pionera aprobando una ley de cambio climático y transición energética integral. Fue de las primeras regiones en Europa en hacerlo, la primera en España, y establecía ya unos objetivos tanto de reducción de emisiones, penetración de renovables y reducción del consumo de energía. Esa es la primera prioridad de la ley, reducir el consumo de energía. Hoy nos suena mucho porque vivimos, además de una crisis climática, una crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y, por lo tanto, del cierre del grifo de una de las materias primas clave para la energía de Europa, que es el gas, en este caso el gas ruso. Pero la reducción del consumo es básica, es la primera piedra angular que debemos asumir para trabajar y para luchar contra el cambio climático. En este sentido también el Panel Internacional de Científicos contra el Cambio Climático expresaba en su sexto informe hace unos meses que la clave para reducir emisiones de forma drástica está en la forma de producir energía. En Baleares nuestras emisiones mayoritariamente actualmente están en el transporte, tanto marítimo como aéreo como terrestre. Evidentemente los territorios insulares tienen un hándicap, que es cómo llegar a Baleares. Todos los que vengáis de fuera de la isla de Mallorca habéis llegado en avión o en barco. Nadie ha podido llegar en un tren, nadie ha podido llegar en un autobús, nadie ha podido llegar en un coche y por lo tanto eso complica aún más el tema de la reducción de esas emisiones. Pero una de las emisiones que sí que podemos reducir y que de hecho se han ido reduciendo en los últimos años es la de la producción de energía, en este caso de la producción de energía eléctrica, pasando de una energía que quema combustibles fósiles, pasando a energías renovables. En este punto entendemos que la energía, o sea, no es simplemente, como he dicho antes, partimos de una reducción del consumo. Evidentemente tendremos que mejorar nuestra eficiencia energética y finalmente la penetración de las energías renovables, que, como decía el panel internacional, es clave, lo marca como un objetivo y un hito clave. Los objetivos que nos marcábamos en esa ley en 2019, que fue cuando se aprobó, hablábamos de que en 2030 debíamos llegar a un 35% de energías renovables de todo el consumo de la energía, no solo eléctrica, de una reducción del consumo del 26% y una reducción de emisiones del 40%. Actualmente estamos elaborando el Plan de Transición Energética y Cambio Climático y estamos viendo cómo llegar a esos objetivos. Hay algunos objetivos
que se van a llegar si se hacen ciertas políticas relativamente simples, vamos a llamarlo así, o tendenciales. Es decir, ya hay planificada, por ejemplo, una red de transporte eléctrica que envía un segundo enlace con la península y, por lo tanto, la reducción de energía, de consumo de energía primaria se puede reducir de forma importante, superior a un 26%, pero, por ejemplo, la integración de renovables nos supone tener que crecer en instalación de megavatios renovables a un ritmo el triple del que llevamos anualmente ahora mismo. Por lo tanto, un acelerón importante. Y cuando hablamos de renovables es importante entender un cambio de modelo energético. Hasta ahora teníamos algunas centrales térmicas, en Mallorca tenemos 3, en Menorca, Ibiza, cada una tiene una, y una turbina en Formentera, en un punto donde esa energía la vierten a la red y todos la consumimos. Está en un sitio, tiene un impacto en un sitio concreto, en este caso Alcudia y Palma, en Mallorca, y todos encendemos la luz, el aire acondicionado, si es eléctrico, el ordenador y la televisión, y se encienden de forma mágica, porque tenemos unas redes también que están, algunas no las vemos porque están soterradas, pero todo consumo de energía tiene un impacto, viene de algún sitio, la energía se genera en algún lugar, y la energía renovable nos desacraliza esa gran central térmica y la distribuye, ya sea vía autoconsumo, que evidentemente la distribuye mucho más. El otro día dábamos los datos que tenemos en Baleares, tenemos más de 8.500 instalaciones de autoconsumo en toda Baleares. Hace 6 años no llegábamos a 400. Tenemos ya 75 megavatios, es un parque fotovoltaico de 75 hectáreas, 75 campos de fútbol solo en autoconsumo. Y evidentemente hemos dado un salto cuantitativo importante por ayudas económicas, por el precio de la energía, por deducciones fiscales que hacen el producto atractivo a nivel económico. Y las renovables que no son en autoconsumo, los parques fotovoltaicos eminentemente. En Baleares solo hay una instalación de generación eólica que está en Menorca, y en Mallorca solo hay parques fotovoltaicos. Ya llegamos a los 200 megavatios con, evidentemente, el consecuente impacto territorial que eso conlleva en un territorio tan finito. Y evidentemente tenemos el reto. Llega la guerra de Ucrania, el gobierno estatal empieza a hacer una serie de cambios que ya había venido haciendo por la crisis de precios, pero los tiene que elevar, y una acción concreta es la de reducir la burocratización y agilizar los trámites, sobre todo para el autoconsumo. En Baleares también lo entendimos así, entendimos que era el punto clave para pegar el acelerón final, lo que hablaba anteriormente, para cumplir esos objetivos que nos marca la ley, y por ello introducimos en un decreto ley para las medidas urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania lo que llamamos el derecho a autoconsumo. Todo el mundo tiene un derecho a autoproducir su propia energía y a autoconsumir esa energía. Y entendíamos también que había una cuestión importante que debíamos abordar, que era la integración de espacios patrimonialmente protegidos. En este caso, también entendiendo que los consells insulars son los competentes en estas materias, pretendíamos que en 6 meses hubiera una norma, en este caso un acuerdo de cada pleno del Consell Insular, que determinara cuáles son las guías, los criterios que se establecieran en una guía, unos criterios técnicos y estéticos para fomentar que haya. ¿Eso quiere decir que en algún punto podremos prohibirla? Sí, claro, pero yo creo que era el cambio de paradigma, y esto es una cuestión evidentemente también se ha comentado en la mesa. En Reino Unido tenemos un castillo con placas y, por decirlo un poco para hacer el simplismo, ¿no? En Reino Unido tenemos un castillo con placas y aquí parece que no podemos tocar una teja.
Pues entre eso y esto hay todo un espacio aquí en medio para jugar en esa integración. Entonces, entendemos que algunos espacios evidentemente deberán quedar protegidos y no podrán ponerse elementos de captación de energía renovable, pero debemos buscar el sí, debemos cómo sí podemos hacerlo de forma integrada. Por ejemplo, Menorca, que ya ha aprobado su guía, dice que las placas fotovoltaicas no pueden levantarse de la pendiente que ya tiene el tejado, por ejemplo. Dice otras muchas cosas, ¿no? que si hay, que tienen que ser, los paneles tienen que ser en filas pares si tienen más de una fila, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es el concepto de la integración paisajística, un paisaje que hemos ido cambiando nosotros como seres humanos desde hace mucho tiempo, y ahora requerimos un nuevo cambio porque la manera de producir energía que teníamos hasta ahora se demuestra obsoleta y se demuestra que nos está dañando no solo el planeta, porque a veces cuando decimos nos daña el planeta parece que dañamos otra cosa de alguien que no es nuestro, pero es que dañarnos el planeta daña nuestra salud. Es una cuestión de salud pública. Que los veranos sean más largos, que las olas de calor sean más frecuentes y más intensas y más largas, que no llueva durante X meses y cuando lo haga de forma extrema, que el nivel del mar suba X metros en los próximos X años. Eso es un impacto no solo sobre nuestro entorno, también sobre nuestra salud. Entonces, creo que ese equilibrio del que se hablaba antes debemos encontrarlo y en eso me consta que también está trabajando el Consell de Mallorca y evidentemente con toda la colaboración de parte del Gobierno de les Illes Balears, que lo que queremos precisamente no es más que la ciudadanía tenga poder también sobre la producción. Al final, las renovables dan un poder a la ciudadanía que no habían dado hasta ahora los otros modelos, el modelo centralizado. Descentralizando la producción energética, en este caso la producción eléctrica, empoderamos a la ciudadanía, se pueden crear comunidades energéticas, se puede crear un autoconsumo colectivo. Si yo tengo cubierta suficiente para abastecer a 5 hogares y hay 5 hogares que no tienen la cubierta apta o están en un lugar que no pueden tener esa integración paisajística y estoy ahora mismo a 1 kilómetro, se cambió el martes, hasta ese día era 500 metros y ojalá en poco tiempo podamos tener una distancia aún mayor, pues puedo pasar esa energía a través de la red sin pagar peajes a esos hogares. Podemos, por ejemplo, en Baleares tenemos una empresa pública de energía, el Instituto Balear de la Energía, que está creando este tipo de autoconsumos colectivos en cubiertas de los municipios, ya sean colegios, sean centros sanitarios, sean centros del propio ayuntamiento, y alrededor, antes era 500 metros, repito, ahora será 1 kilómetro, poder dar parte de esa energía a la ciudadanía, cobrándola a un precio de coste, a menos cerca de 7 céntimos el kilovatio hora, y por lo tanto estamos pagando, para que nos entendamos, entre 20, 25 o casi 30 en algunos casos el kilovatio hora actualmente, y lo único que hace el Instituto Balear de la Energía es no perder. A 25 años, con este precio, recuperaré la inversión y con lo que, entre comillas, cobre de esta gente, me voy a hacer otra instalación en otro sitio o ampliaré la que tengo y por lo tanto ampliaré que la ciudadanía pueda tener. Hemos hablado ya con algunos municipios que están, por ejemplo, en la Serra de Tramuntana, que evidentemente quieren preservar su entorno, quieren preservar su encanto y entienden también a la vez que deben actuar en esa transición energética. Y evidentemente ellos proponen pues ya cubiertas que estén muy antropizadas, que estén un poco seleccionadas dentro de ese municipio y ver cómo pueden
hacer ese autoconsumo colectivo, ¿no? Y entonces el Instituto Balear de la Energía también se pone a disposición de todos estos municipios precisamente para hacer una transición lo más rápida, pero también lo más justa posible. Hablamos también de gente que desgraciadamente hemos vivido dos crisis muy consecutivas, la de la COVID y en este caso la energética, que crea una crisis inflacionista y por lo tanto también económica, y hay evidentemente ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas para pagar su factura de la luz, y más allá de todas las ayudas que se puedan acometer desde el Gobierno central, el hecho de poder comprar parte de su energía como energía limpia y pública también aligera su factura de la luz. Simplemente creo que la clave, ya lo he dicho antes, es esa integración. Yo creo que no hay una solución fácil. Si la hubiera, seguramente no habría esta jornada. Ya habríamos llegado todos a ella y la ejecutaríamos, ¿no? Pero estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico donde todo lo que no hagamos en los próximos 6, 7, 8 años puede no tener una vuelta atrás. Y yo creo que tenemos que dejar de hablar de que esta lucha la hacemos para las generaciones futuras, porque somos muy altruistas y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nietas pues tengan un futuro digno. Lo hacemos por nosotros. Seamos egoístas, porque dentro de 8 años, espero que todo el mundo esté aquí, pero es que dentro de 15 o 20 también nuestra esperanza de vida aumenta. Y lo que antes vivían 70, 75, 80, probablemente nosotros vivamos mucho más. Entonces, la temperatura que Baleares, por estar en el Mediterráneo occidental, no tenemos ninguna culpa, nadie decidió que poner las islas aquí, ni nadie decidió poner el clima mediterráneo en este sitio, pero si el planeta solo sube 1,5 grados en 2100, Baleares subirá 2,5. Ya está, no pasa nada. Pero es que si el planeta sube 2,5, nosotros subiremos 4. Y 4 grados es mucho, es demasiado. Hemos vivido 98 noches tropicales, 98 días donde una estación meteorológica ha marcado más de 25 grados seguidos. El récord estaba en 42 este año. Podemos decir, bueno, es una anomalía este año, no es una tendencia, bueno, veremos cuánto tenemos el año que viene. Vemos cómo hay playas que retroceden, vemos cómo cultivos se ven dañados por la falta de agua o por el calor extremo. Entonces, nos tenemos que adaptar y esa adaptación también tiene un impacto. Una cosa es la mitigación que haremos con la generación eléctrica, pero luego tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar nuestras viviendas, tenemos que adaptar nuestra agricultura, tenemos que adaptar nuestra manera de urbanizar, porque evidentemente si hay una playa que es urbana y por lo tanto tiene 7 metros de largo y detrás tiene hormigón, pues no se puede retranquear sola. Si hay un sistema dunar, bueno, pues perderemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, los que sean, los que entre el mar allí, pero no hay problema, porque la playa se irá hacia atrás. Pero si la playa no puede ir hacia atrás, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y 2050 nos parece que es dentro de 2 siglos y no es tan lejos, ¿vale? Entonces yo creo que un poco este es el mapa que dibujamos aquí en Baleares en cuanto a energía. Actualmente la energía eléctrica producida con renovables está en torno del 8%, veníamos de un 2,4 en 2019, esperamos terminar el 2023 con todo lo que ya tenemos aprobado y preveyendo siguiendo una escalada en el autoconsumo, llegar a un 25%. Es un gran paso, evidentemente, pero la península está cerca de un 50%, con lo cual nuestro retraso respecto a la península es importante. Y en ese sentido también yo creo que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España
implicando en los fondos del mecanismo de recuperación 700 millones para la transición energética en las islas, de los cuales 233 quedan en la Comunidad Autónoma de Baleares. Ya hemos empezado a sacar convocatorias de ayudas precisamente para las primeras, precisamente para instalar comunidades energéticas. Ya hemos presentado 2 más, una para eficiencia energética, renovables y movilidad eléctrica en administraciones públicas, otra de movilidad compartida. Decía antes que la movilidad es una de las grandes fuentes de emisión, más del 50% en total entre las 3 emisiones, o sea, terrestre, marítimo y aviación, y si en alguna tenemos capacidad de influencia es en la terrestre, y por lo tanto, si Baleares tiene 960 vehículos por cada 1000 habitantes, no permisos de conducir, habitantes, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien y tenemos que asumirlo. Precisamente por eso se fomenta el transporte público, se han anunciado nuevas líneas férreas, se han anunciado y también ya están en funcionamiento nuevos itinerarios y nuevas frecuencias de autobús, pero también la movilidad compartida nos puede dar también un salto para reducir nuestro uso del coche privado, donde parece que no tener un coche privado en Baleares, vamos, no es una opción, pues tiene que poder serlo y tenemos que hacer lo posible, ¿no? Y ya digo que esa ayuda que nos da el Gobierno de España será clave para acelerar la transición energética y reducir evidentemente nuestras emisiones. Ya digo, creo que el paisaje cultural y la integración de esas renovables en ese paisaje cultural son esenciales. Sin ello nos estamos dejando fuera una gran parte de nuestra población, que tenemos unos grandes centros y unos grandes núcleos de población que viven en esos paisajes naturales y por lo tanto debemos llegar a que ese derecho a tener una energía limpia sea para la mayor parte de la población posible, poder ser evidentemente al 100%, pero entendiendo que pueda haber zonas donde no se puedan poner. Y yo sin más creo que más o menos he ido bien. Y nada, luego si cualquier cosa en el debate, encantado de contestar. Muchísimas gracias.